¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a la enseñanza número 99. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a todos los que tenemos estas benditas riquezas en estos tiempos proféticos de apostasía, en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto, a todos los que venimos a cobijarnos bajo su sombra, a todos los que venimos con temor, a todos los que venimos con súplica, con oración todos los días, a todos los que venimos con hambre y sed de justicia, a todos los que venimos con la esperanza viva de ser rescatados de la gran tribulación que no tarda ya en venir. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús y le he pedido para que me permita esta bendita riqueza, esta bendita palabra que nos mantiene con gozo, que nos mantiene con vida, que nos aleja de la mentira y del engaño, para que me permita enseñar la verdad. También he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por el hombre y no por Dios, y que dé un fruto de vida. Así, con esa esperanza, con esa tranquilidad, a los que vienen con un corazón conforme Dios los ha llamado, sigamos con esta enseñanza para que haya un fruto. Con la enseñanza número 99 del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 42. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas 19, 42. Bendito hermano y bendita hermana, ayer veíamos Cristo Jesús cuando va subiendo en un pollino que fue desatado por sus discípulos de la aldea de enfrente. La multitud que estaba a los lados y los discípulos que daban y exaltaban la salvación que había venido, como Jesús cuando llegó arriba dio una exclamación de dolor que ayer, finalizando la enseñanza número 98 del día de ayer, a los que van dando un seguimiento, Dios me permitió resumir con algunos versículos bíblicos el dolor y el sentir de Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, por alguien desobediente. ¿Y por qué tanto dolor de Dios? ¿Por qué tanto dolor de Cristo? ¿Por qué? Porque como está escrito ya, y la ley es inquebrantable, y lo que Dios escribió no se puede ya cambiar, es que un hijo desobediente se va a ir a una perdición eterna de sufrimiento y de tormento por la eternidad, y Dios jamás lo volverá a ver ni volverá a tener misericordia de él. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, creo que en el mundo no puede haber mayor dolor que un padre o una madre pierdan a un hijo en un accidente, o que lo maten, o en alguna enfermedad y se muera. Creo que no hay mayor dolor que ver a un hijo morir. De igual manera, Dios es el creador, somos pueblo suyo, somos sus hijos, y por lo menos en el mundo un padre sabe o está engañado que si un hijo se muere ya no sufre, por lo menos tiene ese consuelo. Pero aquí es diferente, porque la segunda muerte y una perdición eterna es un tormento de día y de noche. Ahora, ese fruto, como cualquier otro fruto de bondad, proviene de Dios y no proviene de nosotros. Cuando Cristo Jesús subía y vio a este pueblo perdido, a los fariseos, en la mercadería,
que ya le dije que aquí no viene, pero en San Mateo sí. Entonces exclamó y dijo, oh, si también tú conocieses al pueblo, a los pecadores. Ahora, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que yo antes no comprendía una enseñanza, un versículo, cuando mi Señor Jesucristo me dijo que el que no padeciera juntamente con Él no iba a entrar al reino de los cielos. Tampoco comprendía ese versículo bíblico en donde dice, Raquel llora por sus hijos. Ahora puedo comprender porque, así como Pablo llegó a ser una nodriza puesta por Dios y no por el hombre, puesta por Cristo, llegó a ser la esposa de Cristo y llegó a tener hijos de Cristo Jesús engendrados mediante el Espíritu Santo por medio del Evangelio y por medio de Él. El sentir de Pablo fue como una nodriza. Y Pablo, cuando alguien era arrebatado, cuando había alguien, el león, que se lleva a una ovejita, o se lleva a un hermano, o a una hermana en Cristo Jesús, nosotros lloramos. Nosotros nos entristecemos. Y también, cuando vemos a un hermano o a una hermana que tuvo un crecimiento espiritual dado por Dios y después prefirió el engaño y los deleites temporales, de igual manera padecemos, de igual manera lloramos. Pero ese sentir es de Dios. Así de igual manera nos da el conocimiento Dios que Pablo se afligía y sufría dolores hasta que fueran formados las ovejitas. Por eso Jesús dijo que íbamos a padecer. Cuando dice Raquel llora por sus hijos, sí, Raquel representa hoy a la iglesia. Bendito hermano y bendita hermana. Y quiero decirle que en este bendito camino, la mayoría de los hijos de Dios, la mayoría de mis hermanos, la mayoría de los que llegué con el Evangelio han muerto. ¿Y sabe qué? Quiero darle como testimonio para la gloria de Dios que he llorado mucho, que he padecido mucho, pero también quiero exaltar a Dios, porque Dios me ha consolado, porque Dios no ha permitido que desmaye, me ha permitido seguir adelante. Entonces, el que no padece juntamente con Cristo no va a ir al reino de los cielos. Y aquí vemos una exclamación de dolor. Y si conocieses, al menos en este tu día, si conocieses, ¿conocer qué? Mire, la verdad nos hace libres, nos da vida. El Evangelio, Cristo y la mentira nos trae amargura, nos trae muerte, pero para conocer, para tener sabiduría, hay un precio. Dice la palabra, el principio del conocimiento o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio. O sea, que para poder, o más bien, para que Dios me permita el privilegio de tener el conocimiento de este bendito camino y no quedar engañado como la mayoría, para poder entrar se necesita el temor. Y le voy a explicar por qué. Cuando Dios me llamó, me dijo, te he traído el regalo más grande que puede tener el ser humano gratuitamente por haber creído en el Evangelio y haberte apartado del mundo y haberte entregado a mí, que es mi presencia, el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? No peques, porque el pecado paga un salario y es la muerte. O sea, en pocas palabras,
Si tú me desobedeces, mi presencia se sale de ti. Porque la palabra muerte es separación. Y quedas otra vez como un ser de carne. En el mundo, sin conocimiento y con un velo. Porque el que te ayuda a descifrar este lenguaje que no es terrenal y que es celestial, nadie lo puede entender si no es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseña las cosas que son de Dios y nos da testimonio de las cosas que son de Dios. Entonces, ¿por qué muchos no conocen? Porque son de carne, porque les gustan más las tinieblas, porque practican el pecado. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Así, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que Dios me permitió en un momento llegar a sus vidas algún día y que contristaron el Espíritu Santo, apagaron el fuego, y por más que les trato de explicar este lenguaje, se burlan, me desvían la palabra, se ríen, me toman como loco, me atacan. Uno se desespera y uno también dice, si conocieran, si tuvieran conocimiento, si conocieras al menos en este día, al menos que creyeses en mí, al menos en este día que yo voy subiendo a Jerusalén, lo que es para tu paz. Ahora, lo que es para tu paz. La palabra nos enseña esto. Dios nos creó y cuando nos creó en el Edén, su presencia y todas sus riquezas estaban con nosotros. La bendita palabra nos enseña que el que desobedece a Dios, Dios se vuelve enemigo de él. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si yo quiero tener a Dios como enemigo, es muy fácil. Desobedezco su palabra y Dios va a ser mi enemigo. Ahora, ¿se desobedeció? Dios se volvió nuestro enemigo. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Y Dios se separó y nos dejó con Satanás. Ahora, cuando Cristo Jesús vino, dijo, yo soy la paz. Todo el que cree en mí tendrá paz. Cristo Jesús nos vino a reconciliar consigo mismo, con Dios. A reconciliar no por obras, sino al que creyera por su sangre y por su muerte y por su integridad de Cristo Jesús. Nos vino a traer la paz, la amistad con Dios, su presencia. Y ya le dije, la bendita presencia de Dios nos da vida, nos da esperanza, nos da entendimiento. La bendita presencia de Dios nos trae todas las riquezas. Por eso dice, si en este día me escuchases, si en este día te arrepintieses, si en este día creyeses en mí, lo que es para tu paz. Porque Jesús, el que creyera en Cristo Jesús, esa es la paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahora bien, aquí habla de una cubierta. Yo le decía la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Y yo le decía la vez pasada esto, y vamos a hacer otra vez este ejercicio, ¿verdad? Si yo fuese Dios y le dijese, hermano y hermana, este es un velo. La salvación es que cuando yo te llame a un juicio, me digas que estaba detrás de este velo. Ahora, yo le pregunto a usted, dígame, ¿qué hay aquí atrás? Le doy 50 oportunidades.
Ok, yo le aseguro que usted no adivinó, porque esos son los falsos profetas, los que se pasan adivinando. Pero ¿sabe qué? ¿Quién es el que quita el velo para darnos el conocimiento? Dios nos quita el velo, pero hay un precio para que Dios nos quite el velo. El precio es creer en Cristo, creer en la cruz, creer en su pacto, creer en su muerte, tener temor. Entonces a los que creen, les quita el velo, y ahora yo le estoy permitiendo ver, para que cuando usted llegue allá, le diga a Dios, ¿qué viste? Y usted diga, un corazón que dice, el buen amigo da buenos consejos, Proverbios 12:26, y es un corazón de amor que se abre y está una ovejita adentro. Entonces Dios le va a decir, bienvenido hijo, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, bienvenido. Y usted también, cuando Dios le revele, va a haber falsos profetas que le van a decir, hay un lápiz atrás, hay un coche, hay dinero, hay una casa. Y usted va a decir, no, sí, usted es falso profeta. Le van a decir, no, Dios ya me reveló. Ahora, el que Dios revele, bendito hermano y bendita hermana, el que Dios nos revele algo es la paz. Porque cuando nos permite ver el camino, cuando nos permite ver al autor y consumador de la fe, cuando nos permite ver la salvación, pues entonces viene la paz. Pero vuelvo a repetir, para los incrédulos, para los pecadores, Dios les pone un velo y no permiten que sus ojos vean. Se les llama ciegos. Dice en el 43, ¿por qué? Vendrán días, dice Jesús, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Ahora, ponga atención. ¿Quién es mi enemigo? El enemigo de Dios. Y por naturaleza, como yo soy su hijo, como yo soy su pueblo, tengo un enemigo, llamado Satanás. Por eso, en todo momento Dios y Cristo Jesús, como pueblo suyo, como hijo suyo, me está diciendo, hijo, velar. Porque tu adversario, el diablo, tu enemigo, el diablo, está como un león rugiente, hijito, y te quiere devorar. Está alrededor del mundo, hijo, buscando a ver quién se duerme, a ver quién no vela. Velar, hijo, no te duermas, trabaja, ama, hijo, porque vuestro adversario, el diablo, te quiere devorar, junto con todos los demonios caídos que ocupan a gente que yo llamé y fue incrédula y que ahora son instrumentos del diablo, llamada la iglesia del diablo, bíblicamente, que se disfrazan de ángel de luz y van a venir a ti para hacer esto. A los que no creen, a los que no tienen paz, a los que entran por la puerta ancha, a los que dicen ya somos salvos, Dios es bueno, vino por pecadores, yo no tomo mi cruz, basta con que vaya cada domingo. Bueno. ¿Qué pasa? Aquí está la profecía. Ponga atención, porque vendrán días sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre los que tienen un velo, sobre los que Dios no le permitió ver, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Ahora, le explico para poder entender bien. Yo estoy en medio, llega mi enemigo y me pone 4 muros, una cárcel. Una cárcel es 4 muros altos, donde me rodeen y no pueda salir. ¿Sabe de qué vallado habla? ¿Y de qué habla? De un círculo me rodearán del mundo, de la cautividad. ¿Por qué? Estas congregaciones que son del diablo, estos instrumentos, vienen a tratarme de engañar con palabras persuasivas, con lágrimas, para decirme Dios es amor,
¿Quieres salvo? No, no dejes esto, no tomes tu cruz, no, esa es la verdad. Y por haber sido incrédulo, por no creer en la locura de la cruz, por no haber creído en Cristo Jesús, Dios me permite un velo para que no pueda ver y me engañen. Y me rodearán con vallado. Porque los del mundo no pueden pasar para acá, ni nosotros podemos ir para allá. Dice, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Ahora, te sitiarán. Voy a dar una enseñanza sobre eso. Bendito hermano y bendita hermana. Mire, cuando el enemigo llegaba al pueblo de Israel, que era una fortaleza la ciudad de Israel en el Antiguo Testamento, era una fortaleza, sus pórticos y todo. Pues cuando llegaba el enemigo decían, push, no podemos entrar para matarlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rodear toda la ciudad por meses, porque la comida y el agua que ellos tienen se les va a acabar y tienen que salir si no mueren adentro de hambre. Y hay citas bíblicas, hay una de ellas en el tiempo de los reyes, que precisamente la sitiaron y cuando ya no aguantaban el hambre, salieron y los mataron. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? ¿Qué es hoy que sitié? Cristianos que están en una congregación sana, que tienen el alimento, pero que por pecadores, por no creer, por no pagar el precio, por no guardar el pacto, se les acaba la comida, salen y los matan y los llevan al mundo. Palabra de Dios. Todos los simbolismos que Dios utiliza. Te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te llevarán. Y te derribarán a tierra. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permitía el día de ayer hablar de los que somos de arriba, de los que tenemos las alas del gran águila, de los que estamos en la azotea, de los que estamos en los lugares celestiales, de los que somos de arriba, del cielo y no de abajo. Ahora, bien, Satanás estaba en el tercer cielo. Cuando Satanás transgredió la ley de Dios, fue arrojado. De igual manera, ¿sabe a cuántos cristianos que empezaron bien, que Dios los sentó en los lugares celestiales, que eran de arriba? ¿Sabe a cuántos me ha permitido ver Dios cómo los ha arrojado, quitándole las alas, que es su presencia, y cómo los ha arrojado hasta las profundidades de Satanás, hasta las profundidades del mundo? A muchos, hermanos, a muchos. Por eso dice, y te derribarán. ¿Quiénes? Esos enemigos que Dios permite que lleguen a dónde te llevan, al mundo, a tierra, y también se llevarán a tus hijos dentro de ti. Porque la bendita palabra que nos enseña en Éxodo capítulo 20 dice así: y yo haré misericordia con los que guardan mis mandamientos y con los que me aman hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos. Pero de igual manera, yo traeré destrucción a los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, de igual manera, la iglesia, los congregantes, y si estoy casado, también habla de mis hijos, sea mi esposa, sean mis hijos, si están chicos. Sabe que seré salvo yo y mi casa. Sabe que yo soy el que voy a salvar a mi esposa por haber creído y por ser obediente, y a mis hijos si están chicos. Sabe que si yo transgredo la ley de Dios, estoy pasando maldición a mi esposa y a mis hijos, y no nada más a ellos, sino también a la congregación. Entonces, aquí dice la bendita palabra: y te derribará a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Ahora, el templo.
que Cristo Jesús. Así como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, Dios estuvo exhortando y amonestando a un pueblo pecador por medio de profetas verdaderos como Jeremías, como Isaías, como Elías, como Eliseos. En todo ese tiempo, y uno de los últimos profetas fue Jeremías, antes de la deportación de Babilonia, les dijo que si no se arrepintiesen y hacían frutos dignos, iba a venir el rey de Nabucodonosor a destruir el templo donde adoraban. Se burlaron y creyeron más a los falsos profetas que les decía, no es cierto, Dios los ama, mira, y salió un falso profeta con los cuernos, ¿verdad? Decía, mira, Dios dice que con estos cuernos tú cornearás porque Satanás está bajo tus pies, no es cierto, y no le creían. Está la historia viva en el Antiguo Testamento, y a los verdaderos profetas los echaban en cespos por decirles la verdad, hasta que llegó Nabucodonosor, ¿y qué cree? Destruyó el templo y no quedó ninguna piedra. Destruyó el templo y se llevó todos los utensilios que habían dentro del templo para meterlos a su templo, a sus dioses, y se llevó cautivo a todo el pueblo que era de Dios. Bueno, entonces aquí está la bendita palabra, ¿verdad? No quedará piedra sobre ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, no quedará. Cristo Jesús dijo que Él había venido a levantar un templo, no hecho de manos humanas, sino con su sangre, que es la iglesia. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? ¿Cuántos templos o cuántas iglesias están destruidas? Que ya no mora el Espíritu Santo ni Dios, sino chacales. Y los ha dejado en soledad. Los ha dejado abandonados. ¿Por qué? Cuanto no conociste el día de la visitación, por cuanto no conoces el día que te toqué. Mira que llamo a la puerta. Si uno me abre y escucha mi voz y se arrepiente, entraré en él, cenaré con él y comeré con él. Y yo le decía la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, tanto para una persona que no está dentro de este camino, como para una persona que está dentro de este camino. Ambas, voy a poner el ejemplo. A mí Dios me ha permitido ir con gente que no es cristiana, y cuando se les lleva y se les da el evangelio me dicen, ¿sabe qué? Sí voy a ir, pero no es mi tiempo. Yo pienso que todavía me faltan algunas cosas. Sí creo en Dios, sí quiero entregarme, pero yo sabré cuándo, no es mi tiempo. Yo quiero decirle que cuando Dios manda a un obrero al mundo y Dios lo guía, es el momento que llegó su oportunidad a su vida. Y de igual manera, un cristiano, cuando pecó y todavía pueda tener el privilegio de arrepentirse como este pueblo, y que Cristo Jesús llegue por medio de un instrumento a exhortar, a amonestar, a redarguir, a corregir, y Él diga, sí, pero mañana, ahorita todavía no, necesito ser más perfecto. Bueno, pues cuando tienen la oportunidad y la rechazan y no la quieren, entonces les viene de parte de Dios toda esta maldición. Primeramente al pueblo de Dios. Versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él. Por aquí está, no especifica como San Mateo que profundiza, pero lo voy a concordar. ¿Por qué se puso triste el rey? Porque cuando subió, vio una nefanda conducta que le voy a profundizar, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender bien esto. Desde el Antiguo Testamento, cuando este pueblo estuvo cautivo durante 400 años, durante el imperio de Faraón, y fueron oprimidos todos los días, día y noche, en una obra
infructuosa, Dios, en su misericordia, se acordó de ellos y mandó a Moisés, un libertador, que con la mano poderosa de Dios y con 10 plagas devastó a Egipto y sacó con gran poder a ese pueblo de la circuncisión para pasarlo por el Mar Rojo y darles libertad y empezar una vida totalmente diferente que la que tenían, con una ley y en una obra para Dios y ya no para Faraón. Ahora, cuando el pueblo cantó del otro lado, con júbilo y con gozo, cuando fueron rescatados y cantó, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar las enfermedades, el carro de Faraón y a Faraón. Y gritaban de júbilo el pueblo. Y Dios les dio mandamiento y les dijo que cada año tenían que hacer una fiesta de 7 días, llamada la fiesta de los tabernáculos o la fiesta pascual, cada año, y que tenían que plantar tiendas para reunirse ahí, que no podían hacer ninguna obra. Y en esos 7 días que se juntaban, tenían que comer pan con hierbas amargas, pan sin levadura, y no podían hacer ninguna obra, y tenían que hacer un sacrificio de un cordero. Y Dios les dijo que esta fiesta pascual, que era una vez al año, la tenían que hacer en memoria, para que no se les olvidara nunca de dónde los había sacado Dios y con la mano fuerte que los sacó. De hecho, el pan amargo ha de haber sabido muy feo, porque pues una comida amarga sabe como una cáscara de fruta, fea, amarga. Ahora, el pan amargo que comían con hierbas amargas se lo tenían que comer, porque cuando lo comían, entonces tenían que acordarse de la amargura de esa obra que tuvieron durante 400 años o 430 años. El pan sin levadura significaba sujetarse a la ley de Dios, que también representa un pan, sin meter ningún razonamiento ni ninguna enseñanza, porque Satanás es el que nos enaltece. Y tenían que, y esa fiesta la llevaban, porque ya habían pasado más de 1400, 1500 años cuando la seguían haciendo, pero ya no conforme Dios la había mandado, sino ya se habían torcido totalmente, porque le voy a explicar esto que estamos viendo aquí. Dice en San Mateo que cuando Cristo Jesús llegó arriba con el pollino y vio a los que vendían palomas, a los que vendían ovejas, a los cambistas, que ahorita le voy a explicar todo esto, cuando vio eso, dice en San Mateo que le dio o le entró celo por la casa de su padre y empezó a hacer un azote de cuerdas. Y empezó a voltear las mesas de los cambistas. En todo el Evangelio y las enseñanzas y la obra de Dios por medio de mi Señor Jesucristo, nunca aparece Cristo y Dios con esa ira en el templo y con los sacerdotes y con los mercaderes. Quiso un azote de cuerdas y volteó y se salió de sí. Y él dijo: no hagan mercadería de la casa de mi Padre, porque escrito está: este lugar será llamado lugar de oración. Ahora, ¿a qué conlleva eso? ¿Cuál es la enseñanza el día de hoy? ¿Cuál es la profecía? Bien, en ese tiempo, en el tiempo de la fiesta, perdón hermano, me voy a quitar el... En el tiempo de esa fiesta, bendito hermano y bendita hermana, Dios en el Antiguo Testamento
La gente que iba a cumplir con esa ley tenía que llevar un animalito al sumo sacerdote confesando sus pecados para sacrificarlo. Bien, en ese entonces, cuando Cristo Jesús vino, ya se estaban alejando de la obra de ser pastores, ya casi no habían pastores. Ya estaban los romanos, los griegos, ya tenían otro tipo de obra, porque en el Antiguo Testamento, cuando uno llevaba su animalito, lo criaba, fueran las tortolitas, fuera la ovejita, fuera la vaca, fuera el buey, según las posibilidades que cada uno tenía. Pero ahí, en los tiempos de Cristo, ya muchos ya no tenían los animalitos, se dedicaban a otras obras, como vimos con los publicanos, con las mesas de los impuestos, como los pescadores. Pedro ya no se dedicaban mucho al pastoreo. Sí había quien, pero ya no. Ahora, había quien se dedicaba. Y como yo tenía que subir al templo y no tenía una ovejita, entonces iba y me la vendían ahí. Mucho ojo. ¿Quién me la vendía? El mismo hermano. Y como habían en aquel entonces muchas monedas, como la griega, la romana, habían décimos, habían muchas monedas, y cada uno recibía, según el trabajo que tuviera, diferentes monedas. Había solamente una moneda que valía y la aceptaban, como el dólar, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy, por ejemplo, a cualquier parte del mundo y llevo dólares y me los reciben en un hotel, en un restaurante. Pero si llego a un país con dinero de México, con mi moneda, y quiero ir a China o quiero ir a otro lugar y quiero pagar con moneda mexicana en un hotel, no me lo reciben. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Debo de buscar una casa de cambio para ir a cambiar ese dinero mío, mexicano, por un dinero ya sea de la nación o por dólares para que me lo reciban? De igual manera, cuando venían a mí y me querían comprar una ovejita o un buey, el hermano, y me quería pagar con una moneda griega, yo le decía, no, págame con $1, por decir, no había dólares. Entonces había hermanos que tenían una mesa para cambiar, que son los cambistas, ¿sí? Pero así como hay casas de cambio, es un negociazo, porque si yo tengo $1 que cuesta 18 pesos o 19 pesos, a mí la casa de cambio me lo compra más bajo, $1 peso menos, y hace negocio. Así, entre hermanos, entre el pueblo de Dios, estaba escrito que no mercarían con las cosas sagradas de Dios, porque lo que Dios estaba pidiendo era para su obra. Ahora bien, el cambista hacía negocio, mercadería, y la palabra mercadería viene de mercado. Claro que sabemos que un mercado se lleva fruta, animales, para revenderlos y sacar una ganancia. De igual manera, los que creaban ovejitas o creaban bueyes, vendían a los hermanos y hacían negocio, porque a un hermano no se le debe de vender. Si yo creaba ovejitas y llegaba un hermano y me decía, oye hermano, no tengo yo una ovejita, yo le iba a decir, mira hermano, me costó tanto o cuesta tanto, si usted quiere darme, si no se la regalo hermano, pero si usted me lo puede dar, démelo lo que costó, más no mercar, más no hacer una ganancia. Ahora, hoy, proféticamente, las iglesias del diablo mercan y hacen negocio con las cosas de Dios y con los mandamientos de Dios. Le doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar esto. En algunas iglesias, antes de tener una estatura, y cuando yo iba a otras iglesias hace muchos años, en una de muchas, que casi todas hacen lo mismo, vendían en DVDs, en aquel entonces, en el 2008, eran DVDs, todavía no estaba el USB, vendían en DVD las prédicas y enseñanzas y alabanzas
a los que nos íbamos a congregar, a los que éramos discípulos, y las vendían no al precio que a ellos les salía, porque antes se podía comprar un DVD virgen, se quemaba y tenía un costo en aquel entonces como de 3 o 4 pesos mexicanos, y me lo vendían en 10 o 15 pesos, y estaban haciendo mercadería con la sabiduría de Dios, con las cosas de Dios, que nos las prestó para darlas gratuitamente. De igual manera, hubo muchos que empezaron a hacer Biblias, y Biblias en diferentes lenguajes, y en vez de darlas al precio por ser hermandad que me salía, no, la daba lo doble. ¿Cuánto le vale una Biblia? Mire, yo aquí tengo una Biblia que se llama la Biblia Thompson, ¿verdad? Ya la tengo muy desgastada. La Thompson. Esta Biblia es una Biblia, entre paréntesis, de estudio, que le cuesta 1,200 o 1,300 pesos, cuando hacerla cuesta 150 pesos. ¿Y quién cree que hace este negocio? Los cristianos. De igual manera, yo puedo hacer un libro sobre el ayuno, sobre la oración, sobre la cruz, sobre el camino, sobre la paz, como hay muchos libros. Y si lo que Dios me dio y me regaló, que no es mi sabiduría, y me permite escribirla, y me costó imprimir, y me costó hacer ese libro, $3, yo lo voy a vender en $60. Estoy haciendo mercadería de las cosas que no son mías y que Dios me prestó. De igual manera, en congregaciones donde Dios me permitió ir, te vendían el DVD, te vendían el libro, te vendían la enseñanza, te vendían todo. Y de igual manera, también los representantes decían, ¿sabe qué, hermana? Las hermanas cocineras, ¿quién se quiere llevar el premio? Traigan comida. Y la comida, cuando la traían, la vendían y decían, hermano, coma aquí, desayune con su familia, porque el dinero que va a aportar es para Dios. Y esa comida que la regalaban las hermanas y los hermanos discípulos, los representantes, vendían la comida, no le daban a la hermana ni la inversión, y se quedaban con el dinero y se lo robaban. Así estaban los fariseos. Ahora, una de las cosas que más puede aborrecer Dios y que más le pueden molestar a Cristo Jesús es la mercadería. Por eso dijo, si conocieses en este día, ve cómo estás engañado, ve porque estas iglesias piensan que están en la verdad, que están haciendo el bien. Dice, si conocieses en este día, si conocieses la verdad. Entonces, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. No nada más a los que vendían. Ahora, ¿también es pecado el que compra? Sí, hermano. Yo quiero decirle, una Biblia, pues yo no tengo dónde dejarla de comprar. Una Biblia sí la compro. Pero sabe que yo no compro el libro de la oración, ni le compro, no. Yo no voy con los obreros fraudulentos, porque de igual manera, los que compran están también pecando sabiendo que están mercando con las cosas. Ahora, en el 46 dice, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. En San Mateo dice, no hagan mercadería. Ahora, ladrón, ¿por qué? Le voy a decir por qué un ladrón. Llega alguien
y me dice, hermano, le presto estas plumas se las presto, se las voy a prestar estas plumas. Tome, se las presto, son mías, ¿sí? Y yo las recibo y las empiezo a vender. Hermano, soy un ladrón. Estoy vendiendo algo que no es mío. De igual manera, lo que me dieron por gracia, hay que darlo por gracia. Cristo, Pablo dijo, yo presento el evangelio gratuito. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si yo cobro por el evangelio, ¡ay de mí! Entonces, las cosas son de Dios. La canasta que me vino a llenar de peces y de pan son para decir, es de Dios, es gratuito y no ser mercadería. Entonces, ¿cuántos ladrones hay que se jactan de ser pastores, apóstoles, que tienen cara de piedad y son ladrones? Y yo quiero decirle que el robar es un delito dentro del cristianismo de muerte. Y cueva. Otra cosa, cueva. ¿Cómo le llamaba Dios a su templo? O Cristo al templo, cueva. ¿Qué representa una cueva? Una cueva representa oscuridad. Y una cueva representa donde hay animales y se esconden animales ponzoñosos, de la oscuridad como murciélagos, culebras que habitan en que cueva de ladrones, raza de víboras. Entonces, una cueva representa oscuridad. Y así, bendito hermano y bendita hermana, muchos no se dan cuenta del pecado tan grave que hay en esas iglesias porque también son ciegos. Y compran, y les venden el café, y les venden la comida, y les venden... Pobrecitos. Ahora dice, y enseñaba cada día en el templo. No hacía mercadería. Ahora, cada día, ¿qué hemos dicho? Recuerde, bendito hermano, por favor, no se le olvide, por el amor de Dios. Jesús dijo que lo imitáramos. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no enseñaba los domingos. No enseñaba nada más el día de Shabbat. Jesús enseñaba cada día en el templo, en las plazas o donde estuviese. Cada día. Yo le pregunto nuevamente, ¿usted conoce una iglesia donde cada día le estén enseñando, y no ahorita, ni mentira, que le estén enseñando todo el día? Que haya palabra todo el día, que haya obra todo el día y que perseveren. Bueno, pues Jesús lo hacía. Él enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y le voy a explicar por qué este fruto. Le voy a explicar. Mire, imagínese que yo tenga un negocio que me esté dejando 8,000 pesos o 9,000 pesos diarios. Y que con eso me compré casa a través de 1 año, 2 años, coche, tenga vacaciones, tenga buen vestido, y que de repente quiera alguien quitármelo. Mi negocio. Pues yo lo mato. De igual manera, estos, cuando Cristo Jesús les hablaba de la cruz, cuando Jesús les decía la verdad, estos ya estaban acostumbrados a la mesa del diablo, al engaño del diablo, porque gracias a esta mercadería vivían en residencias, vivían como ricos, vivían como millonarios. Recordemos que hay una parábola donde dice que lo que Dios les dio, cuando vieron al hijo, cuando vieron a los mensajeros que venían a pedir los frutos, dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con esta heredad. Son parábolas que están ahí para concordar. Bendito hermano y bendita hermana. Porque lo que menos quiere
uno de estos desgraciados es que llegue Dios por medio de un verdadero cristiano a desengañarlo y a quitarle el fundamento del engaño que tiene engañadas las ovejitas. Pues claro que ellos van a defender su negocio. Entonces procuran matar y procuraban matar a Cristo Jesús. ¿Quiénes? Pues los que se habían adueñado ya de la viña, de estas cosas, y hacían mercadería, y eran millonarios, porque los que tienen este fruto son millonarios. Dice, y no hallaba nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Porque los fariseos decían, no, mucha gente cree, mucha gente lo oye. Imagínate si lo matamos, ya no van a venir a darnos dinero, ya no van a venir. No, eran astutos. Ellos planearon cuando no los viera la gente, matarlo. Eran astutos, pero no cree que por buenas gentes, sino que en ese momento, claro, que no le había llegado la hora, pero no podían hacerle por la gente que creía. Bueno, vamos a empezar el capítulo 20, espero haber sido explícito en cada enseñanza, porque como usted se va dando cuenta, bendito hermano y bendita hermana, cada enseñanza tiene mucha profundidad. Cada enseñanza tiene mucha profecía de lo que hoy está pasando. En el versículo 21 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, estos que procuraban matarle. Los ancianos era el Sanedrín, eran los que la gente tenía por sabios. Los fariseos, recuerde, que eran los sacerdotes, y los escribas los consideraban como sabios, porque el escriba era aquel que se dedicaba a escribir y a escribir y a escribir la palabra, pasarla de papiros a los pergaminos, y supuestamente eran muy sabios. Ahora bien, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, que supuestamente eran los más sabios del pueblo, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Cuando volteó la mesa de los cambistas, cuando echó para abajo todo, porque en San Mateo lo explica mejor. Cuando Cristo Jesús hizo todo eso, salieron los sumos sacerdotes, los que se sentían sabios, los que enseñaban, los que engañaban a todo el pueblo, a enfrentarlo y decirle, ¿por qué haces esto? ¿Por qué en la fiesta de la Pascua vienes a hacer lo contrario a lo que nosotros enseñamos? Entonces dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? 3. Respondiendo, como no lo podían matar, pues nada más iban a tentarle. Ahora en el 3 dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndanme. Y casi les dice, porque así viene en Mateo, si ustedes me responden esto, yo también les voy a responder el por qué hago esto. Pero ustedes respóndanme esto que les voy a preguntar. Recuerden que Jesús lo hacía para una enseñanza porque había mucha gente oyéndolo. Y a Jesús le interesaba más que nada a los que fueran a creer. Y les pregunta, ¿el bautizo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, por medio del bautizo de Juan, que ya estaba profetizado, voz que clama en el desierto, y que se cumplía, y que fue obra de Dios y no del hombre, mucha gente, muchísima gente se convertía. De hecho, recordemos que algunas ocasiones estos mismos mandaron gente a preguntarle a Juan,
que si él era el Mesías. ¿Y qué decía del mismo? Que por qué hacía eso, que por qué bautizaba. Y él les decía, yo soy uno que clama en el desierto, como está escrito. Y se está cumpliendo la escritura. Pero el que viene tras de mí, decía, yo no soy el Mesías. El que viene tras de mí es más poderoso que yo. Y daba testimonio. Y como mucha gente creyó en Juan, los discípulos, y mucha gente que estaba ahí, habían creído en Juan y en Cristo. Recuerde que ya habíamos visto que procuraban matarle, pero como mucha gente lo estaba oyendo, callaban. Ahora, respóndame, ¿el bautizo de Juan era del cielo? ¿Era de Dios? ¿O era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, dirá, ¿por qué pues no creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Ahora, ¿estos qué fruto tenían? No les importaba creer. No les importaba, hermano. ¿Qué les importaba? Su pecado y proteger su negocio. Esto era lo que ellos querían. Ahora, fíjese bien lo que eran astutos y tontos a la vez, tontos. Porque también aquí les estaba respondiendo Jesús, ¿eh? ¿Con qué autoridad? Ahora, casi les está respondiendo. La obra que yo vine a hacer, y toda la gente que me sigue, y los milagros que yo hago, ¿vienen de Dios o vienen de mí? Alguna ocasión, un sumo sacerdote llamado Nicodemo fue a ver a Cristo de noche y llegó y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las maravillas y los milagros que tú haces si Dios no está con él. Este sumo sacerdote, que era un principal, creyó por las obras y por la gente y la muchedumbre que le seguía. O sea, Dios es tan amoroso que les dio señal del cielo para que creyesen. ¿Pero por qué no creyeron? Por su negocio. Porque prefirieron las riquezas, la fama y el poder. Que humillarse, tomar la cruz, arrepentirse y desengañar al pueblo. Ahora, ya murmuraban entre ellos y discutían, ¿verdad? Entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no creíste? Y si decimos, no, pues Juan vino de los hombres, todo el pueblo nos apedrará porque todo el pueblo está persuadido de que Juan era un profeta del cielo. Y fíjense el corazón endurecido que ya tenían, hermano. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. No sabemos. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la revelación, la sabiduría, ¿para quién es, hermano? ¿Para quién? Para los que aman, para los que creen en Cristo. Mire, ya vimos hace rato que los que no quieren creer en Cristo, ¿qué les queda? Un velo. Hay un precio para que Jesús nos ame, para que Jesús nos enseñe, para que Jesús, cuando le hagamos una pregunta con hambre y Él no la responda, es porque creímos, no porque lo cuestionamos y no porque somos enemigos y lo queremos matar. Entonces, la bendita palabra nos enseña que nosotros no le echemos perlas a los cerdos. ¿Y qué son las perlas? La sabiduría de Dios. ¿Quién es el cerdo? Los que hacen mercadería. No les eches perlas. Porque se van a volver, las van a pisotear y se van a volver contra ti. No les eches. Y no hallaba nada, dice en el 40, ¿verdad? Perdón, estamos en el... ok. Entonces ellos discutían entre sí, si decimos
de los hombres. Y respondieron que no sabían. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien. Bendito hermano y bendita hermana, ya se nos fue la hora. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con esta bendita enseñanza del 9, que una vez que Jesús les dijo, mercaderes, no hagan de la casa de mi Padre o de mercadería, va a poner mañana, Cristo Jesús, una parábola de los malos, del fruto de los malos, que eran estos fariseos, escribas y ancianos, malvados. Pero se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.